Corría el año 2001 y una mañana del 27 de marzo, una chica proveniente de Mérida, que estaba residenciada en la avenida Panteón, sale en ese momento con una carpeta en sus manos con su título de bachiller, se había graduado de zootecnia, cuando de repente es interceptada por un señor por la espalda y a punta de pistola la amenaza y la mete en su vehículo, una camioneta color vino tinto. A partir de ese momento y durante casi 4 meses, esta persona es sometida a las peores vejaciones, es violada incontables veces y sometida a una cantidad de actos que ameritan realmente, después de haber leído este libro, una cadena perpetua. Hoy quiero hablarles acerca de Tortura, Esclavitud Sexual e Impunidad, una obra que acabo de leer y me ha conmovido profundamente. Su autora es Luisa Kieslinger. Ella es internacionalista con un magíster en comunicación social, defensora de los derechos femeninos. Y bueno, esta introducción es para presentar a una invitada a quien hace tiempo sigo su trayectoria y la admiro muchísimo. Ella es Linda Loaiza León. Bienvenida a Kikosis, Linda. Hola, buenas tardes, Ángela. Gracias. Bueno, muy contenta de estar aquí y sobre todo después que han pasado ya tantos años de ese secuestro, de esa violación de tu libertad y que fuiste sometida a tantas vejaciones por parte de este individuo, Carrera Almoina. ¿Cómo te sientes tú? ¿Has podido superar el dolor, el sufrimiento, la frustración, quizás hasta un trauma? Bueno, han pasado ya 20 años en los cuales me he mantenido de pie ante terapeutas y además he emprendido luchas tanto en recuperación física, psicológica, las luchas también que he emprendido ante el sistema de justicia, tanto nacional como internacional, y bueno, también una lucha en desarrollarme como persona, como profesional. Por supuesto que ha sido muy difícil. Tengo un diagnóstico de estrés postraumático y una sobreviviente de delitos o crímenes no puede recuperarse, o en mi experiencia, creo que este dolor o este sufrimiento se lleva hasta la tumba, solo que se aprende a vivir con él. Fíjate bien, en este libro que acá les presento, me parece además un testimonio desgarrador, porque cuando escuchamos hablar acerca de la violación de los derechos humanos, el maltrato femenino, que aparentemente con esta pandemia hemos visto que se ha recrudecido, no solamente en Venezuela, sino que hay estadísticas a nivel mundial, porque bueno, la gente se queda en casa y hay como más exposición a estar viviendo bajo el mismo techo. Lo que me llama poderosamente la atención es que vivimos y padecimos contigo, y es lo que la autora, aquí Luisa Kieslinger, logró transmitir, porque digamos que la narrativa está contada desde ese momento, cuando hice la introducción, que fuiste suprimida de tu libertad, hasta el final con tu libertad, y luego a posteriori, que lo iremos hablando a lo largo del programa, de cómo fue tu reacción y cómo lograste desde un punto de vista profesional poder sanar, entre comillas, ¿no? Este libro, cabe destacar que es de la editorial de Sergio Dávar, es un libro que ya está a disposición del público, y lo interesante del libro es eso, es que uno escucha estadísticas, pero siempre te son ajenas. Ahora aquí, y te tenemos de testigo en primera persona para que hables acerca de tu caso. ¿Podrías darnos un resumen qué fue lo que pasó esos primeros días, ese momento tortuoso? ¿Podrías? Wow, me has puesto en aprieto porque creo que he repetido en reiteradas oportunidades lo que me ha ocurrido y por supuesto puedo hacerte un resumen. He sido víctima de múltiples violaciones por parte de un sujeto, que en este caso el señor Luis Antonio Carrera Almoina,
Y luego de haber sido rescatada, después de haber sufrido, de haber sido violada sistemáticamente por este sujeto, de haber sido torturada, tal como lo categorizó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, he sido múltiples veces revictimizada por parte del sistema de justicia al intentar buscar justicia ante estas instituciones, las cuales me han negado ese derecho como mujer, como ciudadana, como venezolana y como ser humano. Fíjate que del momento en que surgió esta situación tuya, a posteriori fuiste salvada, gracias a Dios, porque tuviste la fuerza suficiente para poder clamar que te liberaran, que te sacaran de ese apartamento donde te tenían. Fue la única oportunidad que tuve de no estar amarrada por parte de este sujeto y pude pedir auxilio. Es allí donde las autoridades, luego de que los vecinos llamaran a las autoridades, que en este caso la policía de Chacao, acudieron al lugar y fui rescatada. Eso es realmente, no es que la policía acudió porque estaba, no. Yo fue la única oportunidad que tuve para pedir auxilio y sí, por supuesto, ya mi cuerpo no daba para más, todavía no logro precisar de dónde pude sacar tantas fuerzas para poder arrastrarme y llegar al ventanal y pedir auxilio. Ese momento, ese tuvo que haber sido un momento para ti épico, glorioso, en el sentido que por primera vez durante esos casi 4 meses, aunque trataste muchas veces, y eso lo podemos ver, los detalles en el libro, haciendo señas con los ojos, tratando de pedir auxilio, pero nunca se te dio la oportunidad hasta que llegaste a ver esa luz cuando llega la policía de Chacao. ¿Cómo fueron esas primeras horas a posteriori de esa libertad? Han sido bastante revictimizadoras, traumáticas, porque debí recibir la atención tanto médica como institucionalmente y no fue así. En Doble Crimen se relata, se narra todos los acontecimientos de los cuales el sistema de justicia venezolano me ha reiterado desde ese momento, o mejor dicho, desde el momento en que mi hermana acude en reiteradas oportunidades a poner la denuncia y no es recibida correctamente. Por supuesto que ya eso era una alerta para cualquier institución, para cualquier persona, para cualquier estado, en saber que hay una persona que está en peligro, y es allí donde esa es la primera, lo que llamamos mecanismo de protección que debe el Estado cumplir para sus ciudadanos, y no se cumplió. Pero has sido muy valiente, porque después de haber pasado esos meses, poder sobreponerte en el sentido no solamente como te veo ahora, físicamente restablecida, con este ánimo cuando te llamamos para la entrevista, sino que además te has convertido en una suerte de heroína, de puntera para los derechos de la mujer vis a vis la violación de su integridad física y mental. Y tengo entendido también que muchas personas acuden a ti para felicitarte y decirte, wow, qué valiente eres. ¿Cómo te sientes cuando te dicen eso? Bueno, realmente llegar hasta este nivel o esta superación no ha sido fácil, ha sido un empeño o un sacrificio por parte, en principio, de mi parte, bastante puntualidad, receptividad, compromiso conmigo misma, reconocimiento de mí misma, de mis derechos, de lo que soy, de quién creo, de mi fe. Eso. Lo otro es el apoyo de mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hermanas, profesionales que he contado durante este tiempo. He sido bastante persistente, he cumplido, y bueno, también la parte profesional. Considero que aunque quería estudiar veterinaria y todo esto se truncó en el año 2001, bueno, en el momento que decidí estudiar Derecho, fue una buena opción que tuve, y bueno, ha sido una herramienta la cual he utilizado como en defensa propia y con la cual he podido apoyar a otras personas. Efectivamente, sí, recibo constantemente mensajes tanto de apoyos, de reconocimiento, a algunas personas como sintiéndose culpables porque ¿dónde estaba yo? Porque no hice nada, porque no protesté, porque no exigí. Bueno, sí, diferentes mensajes, también otras denuncias, otras víctimas, sí. Bueno, continuaremos en la próxima sección conversando con Linda Loaiza.
acerca de lo que ha sido su vida y cómo ella ha sabido recuperarse de la tragedia que vivió. Y aquí estamos reseñando pues este libro en el cual ella es la protagonista. En otro libro, que también fue un bestseller de mi querida colega Ibellice Pacheco, Sangre en el diván, pues ahí aparece como también uno que fue rector de la Universidad Central de Venezuela, cometió abusos, bueno, además con una perversidad sin límites, y que también pues él no recibió el castigo que se merecía hasta no ser gracias a la familia de la muchacha asesinada por él, que tomó cartas en el asunto por esa misma red de corruptela que benefició tanto a este ex rector de la Universidad Central. Y un caso similar pasó con el caso de Linda Loaiza, que la tenemos aquí presente hoy. Me encanta, tengo una enorme dicha de tenerte acá en Kikosis y me gustaría que me hablaras de esa componente y cómo esta familia tejió y urdió tras la sombra para acallar tu caso en los medios de comunicación. Fíjate que era como el carnet de presentación o de validación, de absolución, porque durante todos estos casi 4 meses que estuve privada de mi libertad, siempre escuché de parte del agresor: soy el hijo del rector de la Universidad Nacional. Era su carnet de presentación, eso le validaba. Y siempre me reiteraba que no iba a pasar nada. Él sabía cuando mi hermana acudía a denunciar. Sabía que mi hermana, las veces que acudía ella allí, como sabía él, a él le informaban todo. Claro. Me amenazaba con que él jamás iba a estar en la cárcel, que él no iba a pagar, que él tenía influencias, que él conocía al fiscal, que él conocía al otro. O sea, él señalaba, se enardecía, de alguna manera se sentía absuelto, poderoso, frente a esa sociedad de cómplices que de alguna manera pues le beneficiaban, porque si no es menos cierto, yo me entrevisté con dos víctimas, pero hay otras 2 que declararon, que están sus nombres allí público y notorio en el momento, hay otras más que he declarado, hay otras que han tenido que huir, que han tenido que trascender la frontera, por el miedo, por el terror que este señor les infundió. Y es allí donde él ya tenía su nivel de cómo realizar las cosas, los delitos y cómo este sistema garantizar que él no estuviera preso, que no pagara por los delitos que cometía. Mencioné a las 2 personas que tú fuiste un poco también, que fueron víctimas como tú, pero algo también leí en el libro Doble Crimen, que algo que habían tirado a unas mujeres en el Guaire, o sea, él llegó a asesinar, a matar. Eso tendría que decirlo él y por supuesto las autoridades son las encargadas de investigar, que no lo han hecho y allí le facilitan y permite el Estado que estos delitos se sigan cometiendo contra las mujeres. Si bien es cierto, yo he facilitado toda la información con mi testimonio en reiteradas oportunidades, he señalado lo único que este sistema no valoró, no dirigió la investigación hacia mi testimonio, al testimonio que yo brindé, no acudió a buscar a las otras víctimas, no buscó las evidencias que condenaran a este señor. No, el sistema se dedicó, fue a criminalizarme, a revictimizarme, a no garantizar justicia y a facilitar que este señor, garantizarle la impunidad por estos delitos y por todos los que ha cometido. Efectivamente, el señor me amenazaba con que él golpeaba a otras mujeres, las torturaba y las dejaba tiradas en las autopistas. Eso me lo decía él a mí. Fíjate que, por ejemplo, él se casó con una muchacha mucho más joven, con la cual, así lo narra en Doble Crimen, con la cual duró pocos meses casados y aparentemente también ella fue víctima, como todas ustedes, como lo que te ocurrió durante esa terrible etapa de cautiverio, pero la muchacha no vive aquí. Ella creo que está en Portugal y ella tampoco ha rendido testimonios acerca de lo que ha pasado, porque lo que sucede muchas veces con estos casos como el tuyo es que la gente, fíjate tú, tiene vergüenza de que esto suceda. Tú me podrías hablar de ese síndrome, de sentir vergüenza. ¿Por qué ellas sienten vergüenza? En principio hay una sociedad machista, clasista, un sistema patriarcal que condena a las mujeres porque los hombres cometen estos delitos contra ellas.
¿Qué ocurre? Ese sistema, esa sociedad señala a las víctimas y eso permite, facilita que estos delitos se cometan. A quien deben señalar, a quien deben criminalizar y a quien deben poner ante las autoridades y ante la justicia y que paguen sentencia son los agresores. La culpa no es de las mujeres de que las agredan, la culpa es del agresor, del hombre violento, del hombre que las asesina. Y bueno, ahorita están las altas cifras de los femicidios que por supuesto han incrementado. ¿Por qué? Porque comienza esta violencia con una violencia psicológica, trasciende a la física y luego vienen los femicidios. Al no sancionar estos delitos desde el primer momento, genera este incremento de la cifra. Y bueno, yo invito a las mujeres básicamente a dejar la pena, dejar la vergüenza, dejar el miedo y denunciar estos tipos de delitos. Ustedes, mujeres, no son las culpables ni son las responsables de que estos delitos ocurran o de que un hombre o una persona las ataque, independientemente del tipo de amenazas que le realicen. Hay que denunciarlo. Me encanta ese llamado que estás haciendo para las mujeres maltratadas y que se encuentran, que en este momento nos están viendo y que se sientan de repente de una manera vicaria, identificadas contigo. ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo yo puedo hacer esa denuncia? ¿Cómo yo puedo seguir en una batalla como la que tú hiciste? Existen diferentes personalidades, hay diferentes casos. La capacidad o el temor, el dolor de las víctimas es totalmente diferente. Sería irresponsable de mi parte decirles, háganlo como yo lo hice, no. Pero sí hay formas, hay formas de acudir a las instituciones. Lo que por ejemplo, les sugiero es buscar ayuda, principio denunciar. Okay. Acudir a organizaciones o instituciones que le den apoyo. La parte psicológica es muy importante y por supuesto la asesoría legal, que vaya de la mano lo uno con lo otro. Por supuesto, ser perseverante en el tema de la denuncia. Las instituciones muchas veces no dan las respuestas que uno desea y el ejemplo está acá en el libro Doble Crimen, pero peor es quedarse callada, rendida, maltratada, porque esta persona lo va a seguir haciendo, lo continuará, así como lo hizo con cualquier persona, puede seguir repitiendo los delitos. Aquí seguiremos con Linda Loaiza y los invitamos a que continúen acá viéndonos en Kikosis. Una película que se convirtió en una especie de ícono de todo lo que son estas películas, digamos, cochambrosas, fuertes, protagonizadas por Jodie Foster y Anthony Hopkins, titulada El silencio de los inocentes. Se queda en pañales a la hora de comparar la tragedia que en carne propia vivió Linda Loaiza. Linda, después de haber permanecido en cautiverio durante 4 meses, llevó una épica carrera contra el sistema de justicia venezolano para poder reivindicar sus derechos y tuvo que apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? La Comisión Interamericana. La Comisión Internacional de Derechos Humanos. En principio. ¿Cómo fue ese momento que tú dijiste, basta, tengo que acudir a una instancia superior? Fíjate que desde el año 2001, desde el momento que estoy en el hospital, los diferentes atropellos, las amenazas que recibía, ya ahí el abogado que tenía me dice, aquí hay violaciones de derechos humanos, este caso apunta al sistema interamericano. Y bueno, durante el proceso, los retardos procesales, las inhibiciones, no recibimos respuesta. Ya los elementos, cuando ya esto finaliza en el año 2007, estaban todos los elementos allí. Yo lo que me dediqué fue a documenté muy bien todo, respaldé todo, y cuando llegó ese momento, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2008, demandamos al Estado venezolano por las violaciones a los derechos humanos y bueno, en el año 2010 es admitida esta demanda.
En el año 2015 voy a rendir testimonio ante la Comisión Interamericana exigiendo o solicitando que fuera de alguna manera remitido el caso a la Corte Interamericana. Y bueno, efectivamente el caso fue remitido a la Corte Interamericana y en el año 2018 la Corte Interamericana me cita a brindar el testimonio. Voy en el mes de febrero, rindo el testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya para el mes de noviembre la Corte Interamericana emite una sentencia condenatoria contra el Estado venezolano. ¿En qué incidió? ¿En qué ha incidido? ¿En qué incidió? O sea, ¿en qué paró la historia? Bueno, tenemos una sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la primera sentencia por violencia de género contra el Estado venezolano, además es la primera sentencia del Sistema Interamericano en sancionar un Estado por los delitos cometidos por un particular. Y además la Corte Interamericana categorizó que los delitos que se cometieron fue, además de las violaciones a los derechos humanos, la integridad personal, toda esta parte de derechos humanos, categorizó que los delitos que se cometieron en mi contra fueron el delito de tortura y esclavitud sexual. Si bien es cierto, no hemos tenido una respuesta por parte del Estado venezolano en el cumplimiento de esta sentencia de la Corte Interamericana, no es menos cierto que he logrado desnudar que efectivamente hay un sistema en Venezuela donde no garantiza los derechos de las mujeres. He logrado evidenciar esa corruptela de la cual hablamos anteriormente. He logrado desnudar la sociedad de cómplices que permite y facilita de alguna manera que estos delitos se sigan cometiendo contra las mujeres. Esa resolución implica de alguna manera también, ¿no hay un ítem que implique resarcir los daños causados? Por ejemplo, desde el punto de vista económico, dándote una beca de estudio o no sé, de alguna otra manera. En la parte de justicia internacional, por supuesto, está lo que es la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La intención de acudir a este sistema, al sistema interamericano, es que los delitos, los crímenes que se cometieron en mi contra no se repitan jamás. Y es allí mi interés para que esta sentencia del sistema interamericano, de la Corte Interamericana específicamente, sea cumplida por parte del Estado. De mi parte y mis familiares, mientras el Estado venezolano no cumpla íntegramente esta sentencia, mi caso continuará en impunidad. No habrá justicia hasta que el Estado no cumpla totalmente esta sentencia de la Corte Interamericana. Cuando comenzaba el programa hablaba que te habías graduado de bachiller en zootecnia, sin embargo, todo este hecho que te marcó y te ha dividido la vida en dos, te hizo estudiar leyes. ¿Cuál ha sido tu especialidad en Derecho? Soy especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estupendo. ¿Y hoy por hoy trabajas en eso? Sí, me dedico a las asesorías particulares. Y de estas mujeres que hemos hablado con casos similares al tuyo y de las otras víctimas de Luis Antonio Carrera Almoina, ¿tienes casos hoy por hoy que estás tratando? Puedo orientarlas, puedo guiarlas, puedo sugerirlas, pero por salud mental y por salud mental no las represento ante ningún tribunal ni acudo a ellas. Puedo guiarlas, puedo asesorarlas, puedo orientarlas, puedo acompañarlas, pero no me involucro ante las instituciones con ellas. ¿Has sabido de otros casos similares al tuyo? ¿Te has enterado a lo largo, ya son casi 20 años, de torturadores como este señor, que ni quiero mencionar su nombre? Sí, existen muchos casos y en Venezuela diariamente ocurren muchos crímenes que a veces no son divulgados, no trascienden más allá de una denuncia que queda engavetada en las instituciones. Ya que hablas de la divulgación, tu caso fue muy sonado, muy mediático, meses después, he de decir, así lo reseña el libro Doble Crimen. ¿Tú sientes que también toda esta bulla que se fue generando por un caso que llamó tanto la opinión y nos sensibilizó tanto a la opinión pública, te ayudó de alguna manera también?
En parte sí, en parte no, porque bueno, la sociedad también me juzgó, también me criminalizó, también me Wow. señaló, pero, y bueno, muchas veces apoyaron pues, este criminal y no reconoció que efectivamente se habían cometido delitos, aún sabiendo que este señor andaba libremente y que cometía estos delitos y que antes lo había cometido. Pero bueno, nada, por supuesto, que mi caso haya sido público y que haya tenido el valor y la fortaleza de mantenerlo públicamente durante estos 20 años, eso indica una gran fortaleza de parte y una fortaleza para el caso y en mi lucha en favor de los derechos de las mujeres. Disciplina, foco y dignidad. Hasta ahora vemos esos rasgos notables en el caso de Linda Loaiza y seguiremos comentando en el próximo segmento acerca del libro Doble Crimen y lo que ha sido su experiencia a lo largo de estos años. Mucha agua ha corrido detrás de este río de vicisitudes, de camino escabroso, piedras, a lo largo de luchar en contra. Y ese ha sido un poco el destino en estos últimos 20 años de Linda Loaiza, quien tenemos hoy como una súper invitada especial en Kikosis. Y después de haber hablado de toda esta parte, digamos, oscura, fuerte, terrible, que ha sido su vida, ¿qué tal si hablamos de la Linda de hoy, de sus aspiraciones, de sus ilusiones, de sus esperanzas, de sus amores quizás? ¿Cómo te sientes? Bueno, creo que hay, esta lucha me ha permitido desarrollar o cambiar mi proyecto de vida inicial. Ha sido muy doloroso, muy torturoso, pero bueno, creo que con mucha perseverancia se avanza. Tu familia ha sido un gran apoyo para ti, tu Sí, papá, tu mamá, tus hermanas, además que ustedes vienen de una familia, bueno, ellos son colombianos, pero digamos que se radicaron en Mérida, tú naciste en La Zulita, has vuelto a tu pueblo, ¿cómo ha sido tu, no sé, ese reencuentro emocional, afectivo? nací en La Zulita, nunca he vivido allí. He vivido en el estado Mérida y en el estado Trujillo y por supuesto aquí en Caracas. Em, sí, estudié 8 años en el estado Trujillo y fue donde me gradué de técnico medio en zootecnia a los 17 años y a los 18 años, em, estando en una cama del hospital, mi hermana mayor recibió el título por mí. Y luego me gradué de abogada y nada, aquí estamos. Mi idea o mi intención, mi objetivo es buscar justicia, eh, buscar que estos delitos, estos crímenes que se cometieron en mi contra no se repitan, crear normas positivas en favor de las nuevas generaciones. Esa es mi intención, esa es mi lucha. ¿Cómo buscas el solaz, la tranquilidad? ¿Practicas algún tipo de deporte? ¿Meditas? ¿Te gusta escuchar la música? ¿Bailas? Leo mucho, practico spinning y bueno, dedico mucho tiempo a mí y a mi Sí, tranquilidad. se ve que tú eres una persona, además de personalidad introvertida, valga la redundancia, eres una persona más bien, digamos, administras tus palabras. Eh, eres amiguera, ¿cómo te has encontrado hoy? Tu seno social, bueno, claro, estamos en pandemia, pero ¿cómo te relacionas con el mundo? ¿Tienes algún club de lectura, ya que te gusta tanto? ¿Tienes pensado algún viaje? ¿Te da ilusión irte a algún país a conocer? Bueno, tengo muchos proyectos y muchas tareas pendientes, pero creo que la pandemia nos ha mantenido cerrados Ujú. y ahora pues todo es un tema online, lo cual, bueno, también hay que aprovechar esos espacios. Eh, sí, participo en un club de lectura, trato de ser en lo posible muy espiritual y tengo una fe profunda, creo en Dios y creo que Él me ha dado la fortaleza y a mi familia
para proseguir durante estos 20 años. Hay unas escenas muy duras en el libro Doble Crimen, cuando te ataban de las manos y te metían en un closet. Y yo, leyendo este libro, me ponía en tu lugar, ¿sabes? Porque a mí la oscuridad además me da un poquito de miedo, pero más que la oscuridad son los lugares encerrados. Y estabas en un closet o te encerraban o en esos momentos pensabas en Dios. Sí. ¿Te dio la fortaleza? ¿Te dio...? En mis momentos siempre pedí a Dios la fortaleza y salir de ese cautiverio. También recordaba muchos momentos de mi infancia con mi familia. Creo que esos recuerdos estaban en mi mente presente y eran los que creo que me daban fortaleza para mantenerme en vida y para salir de allí. Cuando tú hablas, por ejemplo, de ese apoyo, de esa ayuda psicológica, me imagino que también el corazón de Linda, no estás casada hoy por hoy. No. ¿Soltera? Soltera. Ok. ¿Te da ilusión estar de repente con una pareja? ¿Lo has pensado? Bueno, todo es posible. ¿Hijos? Creo que tienen que leer Doble Crimen. Okay. Este es mi hijo. Claro. Cuéntame algo. Fuiste a Washington, recuerdo Sí. que llegaste allá también para bueno, con esto de la reivindicación de tus derechos. ¿Cómo te trataron en Washington? Bueno, si te refieres al sistema, Sí. en comparación con el sistema de justicia acá, los extremos. Considero que fui escuchada de una forma respetuosa, atenta, de unos jueces, un jurado imparcial, eso lo considero. La atención fue con respeto y bueno, me sentí bastante bien. Me sentí escuchada, sentí que mi testimonio fue valorado y bueno, tanto así que posteriormente el caso Te invitaron a un evento, creo que fue en acudió a Ginebra, la corte. ¿cierto? Bueno, sí, he estado en Londres, en Ginebra, en Washington, en varias oportunidades, en México, Argentina, en Costa Rica, en Bogotá, en varios eventos. Claro. Sí. ¿Qué opinas del movimiento Me Too? Muy importante porque se han levantado, se han unido muchas voces que estaban silenciadas. Por supuesto, volvemos al tema de la pena, la vergüenza. Si no escuchamos a otra persona decir que esto también me ocurrió a mí, lo ocultamos, no lo decimos y es muy triste que esto pase. Sin embargo, este movimiento ha sido importante porque ha desencadenado Destapó un una olla. sinfín de delitos que se han venido cometiendo durante mucho tiempo y que no han sido sancionados. Yo creo que también puso en la palestra pública el documental de Netflix de Jeffrey Epstein, Sí. que se los recomiendo para que lo vean. Y bueno, quiero que las últimas palabras del programa las diga Linda Loaiza. Me voy a despedir para que ella tenga la voz cantante. Les recuerdo mi Instagram, @AngelaOrá. Estoy profundamente conmovida, muy sensibilizada por esta entrevista de hoy, que me encantó. Agradezco mucho tu presencia y quiero profundamente recomendarles que se lean este libro, Doble Crimen, cuya autora es Luisa Kissinger, que relata el testimonio de mi querida Linda por la editorial Davar. Linda, las palabras son todas tuyas. Bueno, yo invito a la sociedad en general a hacer la lectura del libro Doble Crimen, escrito por Luisa Kissinger. Es mi testimonio, con los cuales dejo a la sociedad como memoria histórica, un poco para que vean lo que ocurre a las mujeres en Venezuela y en el mundo. Las invito a no solo leerla, sino comentarlo y por supuesto les transmito las fuerzas que tuve que he tenido durante estos 20 años en la búsqueda de justicia, sin alcanzarla aún, pero esa misma fuerza se la transmito, esa misma perseverancia, esa misma lucha, hay que mantenerla cuando se trata de nuestros derechos, de nuestra dignidad, que no puede ser arrebatada por nadie ni por nada. Muchísimas gracias.